Espíritu, ¿estás ahí? ¿Hay alguien allí? Si hay alguien aquí, ¿me puedes contestar sí o no? Estas son algunas de las preguntas que usualmente utilizamos al jugar la Ouija. What the heck? It's got blood. What do you mean blood? What the hell do you want? Come on now. Oh my God, Tommy! Son of a... Oh my God! En algún momento, todos nos hemos preguntado, ¿quién fue el inventor de dicho juego? En efecto, estamos hablando de la Ouija, este juego de mesa que está lleno de misterios, de anécdotas, pero sobre todo, que está más relacionado con el ocultismo. Ha desencadenado mucha controversia. Alrededor del mundo existen millones de historias, anécdotas y relatos donde el estelar se lo lleva este juego de mesa llamado Ouija. ¿En qué año ve la luz este juego? Vamos a hacer un breve recorrido sobre los orígenes de este juego. Los invitamos a que nos acompañen y veamos cómo surge. Hoy vamos a indagar un poco en el pasado que oculta este juego. En 1980 se registra la primer patente de este juego mejor conocido como la Ouija, tablero que se usaba para comunicarse con los espíritus. Rápidamente se convirtió en un negocio millonario y en popular juego de mesa. Durante la segunda mitad del siglo XIX, fue la época dorada de las artes ocultas. Cabe mencionar que entre las clases adineradas, así como quienes marcaban las modas, se introdujeron en estas prácticas espiritistas. Rápidamente, las mesas de té daban paso a superficies donde se podían invocar a los difuntos y abrir portales con el más allá. Al menos eso era lo que se suponían. Los medios fueron variados. Los más habituales fueron las tablas parlantes. Estas permitían fácilmente la comunicación con los espíritus. Algunos pretendían atribuir esta práctica a los egipcios. A medio siglo,
el francés Planchet había diseñado el primer modelo reconocible. Este diseño se trataba de un tablero y un puntero, el cual se le aplicaba un lápiz que escribía las respuestas al deslizarse. No era de esperarse, en la tierra de derechos de patentes, alabada por Lincoln, surge un emprendedor, el cual inmediatamente vio la oportunidad de negocio y no la desaprovechó. Así es, estamos hablando de Elijah Bond, un veterano de la Guerra de Secesión, donde luchó con los confederados. Su lugar natal es en Maryland en el año de 1847. Fue masón y el 28 de mayo de 1890 presentó la primer patente conocida de lo que pronto sería universalmente conocido como Ouija. ¿De dónde se deriva el nombre de Ouija? El nombre de Ouija se deriva del francés oui, que es sí, y del alemán ja, que también significa sí, y que se pronuncia Ouija o Ouija. Finalmente, la patente le fue concedida el 10 de febrero de 1891. Lo que aquí sorprende de la patente número 446.054, que Bond también registró en Canadá, la Ouija aparece como juguete o juego. Sin embargo, se hace mención alguna que también es utilizada para sesiones espiritistas. Así se mantuvo en esa categoría en las versiones que le siguieron, para ser comercializadas por la International Novelty Company. Bond seguía participando en otras patentes registradas por él y sus socios, como la de una caldera de vapor. No se sabe con certeza si esta fue comercializada alguna vez. Los movimientos empresariales hicieron de la patente de Bond algo muy deseado, la versión más inquietante que pudiera ser la que en 1907 se registró su creador bajo el nombre de Nirvana. En su logotipo figuraba una esvástica cruzada por esa palabra. La compañía adoptó el nombre para después pasar a llamarse The Swastika Novelty Company, a pesar de que faltarían décadas para que ese símbolo se hiciera tristemente famoso por Hitler. Por ese entonces, este símbolo ya comenzaba a ser utilizado por grupos antisemitas. Probablemente fue la razón por la que la adoptó Bond, o quizás solo se trataba de algún guiño a los orígenes supuestamente ancestrales de la Ouija. Lamentablemente Bond falleció en 1921 y por ese entonces su patente, como otras similares aparecidas en años posteriores, pasó a ser controladas por un empresario emprendedor originario de Baltimore. ¿Quién es William Fuld? Fue un empresario emprendedor originario de Baltimore y comenzó a ser reconocido como el verdadero padre de la Ouija por los medios, porque fue bajo su empuje empresarial como el tablero se convirtió en un verdadero fenómeno. Fuld formó un pequeño imperio sostenido principalmente por los tableros de la Ouija y las mesas de billar. Desafortunadamente, su muerte fue trágica en el año de 1927. Cayó desde el tejado de una de sus fábricas donde supervisaba la instalación de un asta de bandera y falleció a causa de las heridas mientras era trasladado al hospital. Desafortunadamente, tanto Elijah Bond como William Fuld llegan a su fin en este negocio, pero afortunadamente para la Ouija no fue su fin, al contrario, se sigue presentando como un juego de entretenimiento y ha pasado por diversas empresas hasta que finalmente fue comercializada por la gran Parker Brothers. En cuanto a Bond, su tumba permaneció décadas perdidas hasta que fue finalmente localizada en el 2007, en el Green Mountain Cemetery de la ciudad de Baltimore. Un grupo de entusiastas logró reunir dinero para colocarle una lápida digna. En la parte trasera incorpora un tablero de la Ouija, un reconocimiento a su legado y quizá también una forma de facilitar las cosas a quien quiera establecer contacto con su creador. Lástima que su posición vertical no ayude. Imaginemos por un momento todas esas historias que giran en torno a la Ouija. Y esto es en todas partes del mundo. Yo creo que en todas partes del mundo han jugado este juego y hay infinidad de anécdotas que suele contar la gente. De algún hecho paranormal
Y cabe mencionar que existen ciertos juegos de mesa los cuales tienen clasificación. La Ouija ha tenido por algunos momentos cierto tipo de clasificación, pero algunas empresas se han encargado de quitar esas clasificaciones para que las Ouijas puedan ser un juego de mesa tanto para niños como para adultos. La Ouija también se le conoce como la tabla del espiritismo, y esta fue comprada y comercializada en masa por los hermanos Parker en 1966. Se vende en jugueterías y descansa en muchos armarios de muchos hogares alrededor del mundo. Esta tabla rectangular tiene impreso el alfabeto, números y las palabras sí y no. Como ya sabemos, los jugadores hacen preguntas cuyas respuestas son dadas mediante un indicador triangular que se mueve hacia las letras o los números de la tabla. Se vende como juego, pero si es un juego, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es recibir respuestas de la tabla misma, aunque poca gente cree que en un pedazo de cartón pueda responder. Las predecedoras de la Ouija moderna fueron utilizadas en la antigua Grecia y Roma como herramienta para ponerse en contacto con los espíritus de los muertos. En pocas palabras, era utilizada para el espiritismo, y este dispositivo triangular llamado planchete empezó a utilizarse en la Europa del siglo XIX. Originalmente tenía acoplado un lápiz para recibir mensajes de los muertos. La tabla del espiritismo actual fue desarrollada a finales del mismo siglo por Elijah J. Bond, como ya se los había mencionado anteriormente. William Fuld compró la patente a Bond y su nombre todavía aparece en la tabla. Esta tabla ha sido utilizada para llamar a cualquier tipo de espíritu en el que los jugadores crean, ya sea un ángel, un espíritu guía, un ser de otra dimensión o planeta, o simplemente el espíritu de la tabla. El uso de la Ouija propició el supuesto contacto entre la escritora Janet Roberts y una entidad que se hacía llamar Set, dando por resultado la publicación de varios libros con las enseñanzas esotéricas y de nueva era de Set, canalizadas por Roberts. Los usuarios de la tabla han informado muchos otros ejemplos de contacto con entidades invisibles. Como la Biblia nos prohíbe buscar el contacto con los muertos o cualquier otro espíritu, el único que podría acudir a través de la tabla sería un espíritu maligno, un demonio. Si Satanás se disfraza de ángel de luz, entonces no es difícil creer que sus demonios puedan hacer lo mismo. ¿Qué podría evitar que un demonio se disfrazara de muerto, guía o ángel? De hecho, esta sería una forma ideal de engañar a la gente. A continuación, les vamos a dejar algunos videos donde personas han pasado cierto tipo de experiencias paranormales con la Ouija. I didn't swear. I don't know. I'm tempted to run out the garden. I really can't do anything with that anyway. The noise is going on. Alright, that's pretty much garden time. The power of Christ compels ye. Go. Yeah, that's kind of...
Como todo juego de mesa, hay reglas que se deben de seguir. En cambio, en la Ouija no hay reglas específicas a seguir. Pero a continuación les voy a hacer mención de 7 reglas que se deben de hacer al jugar este juego. Regla número 1: nunca preguntes cuándo te vas a morir. Hay 3 posibles razones de por qué no deberíamos preguntar sobre la muerte de uno. Muchos espíritus o demonios son muy mentirosos, y estos podrían inventar una fecha, pero el peligro es que uno se puede sugestionar y causar inconscientemente su propia muerte. La número 2: si nos toca hablar con un demonio o algún espíritu malo y no tiene el poder suficiente de leer el futuro, este podría darnos una fecha y acertar, pues el mismo podría provocar la muerte el día adivinado. Y número 3: incluso si nos llegan a decir la verdad, puede que la respuesta no vaya a gustar al jugador, y a veces es mejor no buscar algunas respuestas porque las puedes encontrar. Regla número 2: nunca juegues a la Ouija en un cementerio. Cuando se juega en un cementerio, puede haber cientos de almas interesadas en comunicarse con los jugadores. Tal vez la mayoría sean espíritus inofensivos, pero también habrá los espíritus enojados por estar muertos. Y no creo que en un lugar lleno de tumbas, en medio de la nada, en la oscuridad de la noche, sea el mejor escenario apropiado para hablar con algún espíritu malo. Algunos pueden pensar que lo más probable es que les toque un espíritu bueno. Y es verdad, pero aunque te toque alguna entidad genuina, no te exenta de que más tarde llegue alguno que tenga siniestras intenciones. Y es que en el mundo de los espíritus hay jerarquías. Los malos tienen más poder y experiencia, ya que probablemente han estado atrapados por muchos años en el limbo, por lo que pueden quitar a los espíritus buenos o menos fuertes de la Ouija a su antojo. Regla número 3: nunca te vayas sin despedirte y sin que el espíritu se despida. Muchas veces nos cansamos de jugar, o nos dio miedo algo que dijo o hizo el espíritu de la Ouija, y por instinto dejamos de jugar sin despedirnos. Pero este es un gravísimo error que se puede convertir en uno muy grave, ya que se deja la posibilidad de que este espíritu se quede en la tabla o en el peor de los casos, que se ha liberado, ya que el no haber una despedida, el portal que se abrió no se cierra, y es cuando los espíritus llevan la delantera. Realmente esto no tiene mucha ciencia, simplemente cuando no se quiere jugar, hágale saber al espíritu que ya se tienen que ir y agradecerle por su tiempo si es que fue uno amable. Si el espíritu dice que no se quiere ir y no dirige el apuntador hasta donde dice adiós, lo que debemos de hacer es insistir firmemente. Si no funciona, vemos que el apuntador está dando vueltas y vueltas como haciendo berrinche, le vamos a tener que decir cosas hirientes y maldiciones al espíritu, pero principalmente hacerle saber que Dios está con nosotros, cuyo poder es infinitamente más grande que el del espíritu, ya sea que se vaya de una manera pacífica o un poco más complicada. El espíritu siempre se va, él no tiene el poder de quedarse si no se lo permiten. Regla número 4: nunca hay que jugar solo a la Ouija. No todos los espíritus son malos, pero puede tocar la mala suerte que llegue uno de ellos. Aún así, aunque ellos tengan deseos por poseerte, no lo pueden hacer de buenas a primeras. No es fácil ser poseído, pero sí es posible. En palabras coloquiales, primero debe de haber una real conexión entre la persona y el espíritu. Si este espíritu se hace su amigo, le hace favores y es muy amigable por un tiempo, hasta que la persona confía plenamente en él, después de que ya se le dio todo ese poder, toda esta amabilidad, se convierte en hostilidad. Ahora el espíritu tiene la fuerza suficiente para ser autónomo y ya no necesita que la persona juegue. Es cuando empieza a aterrorizar al jugador, ya sea mediante apariciones, destrozos, daños físicos a la persona
o cualquier tipo de manifestación cuya intención es dañar la fe de la persona y llenarla de energía negativa para concluir su objetivo inicial, la posesión. Ahora ya sabemos cómo ocurre una posesión, pero ¿qué tiene que ver con jugar solo o no? El espíritu maligno no está interesado en grupos donde haya más de una persona, ya que no puede lograr una conexión real con una de ellos. Tienden a buscar personas que estén jugando individualmente para así poder tener un real acercamiento con alguien. Es por esto mismo que se les recomienda jugar acompañados, además que suele ser más divertido y nada como el miedo compartido. Regla número 5. Si dices ser un familiar o conocido tuyo, realízale un cuestionario. En muchas ocasiones llegan a la tabla espíritus de personas que conociste y ya no están con nosotros. Pueden venir por diferentes razones, dar avisos, no están descansando en paz o sencillamente por una visita express. En ocasiones puede ser real, pero otras no. Por eso es importante realizarles un cuestionario con preguntas que solo esa persona sabe. Si acierta la mayoría de las preguntas, probablemente sea la persona que conoces. No olvides que también hay que tomar en cuenta la forma en que se comunica. Si ves que dice palabras, expresiones o cualquier cosa que el conocido fallecido no hubiera dicho en vida, posiblemente sea un impostor. Es importante tomar en cuenta todos los detalles porque a veces los espíritus impostores pueden ser asertivos e inteligentes a la hora de fingir ser alguien más. Te correspondería a ti determinar si realmente es o no es el espíritu que dice ser. Regla número 6. Tener un kit de protección. Probablemente nunca lo vayas a necesitar, ya que las sesiones de Ouija jugadas responsablemente terminan en una experiencia divertida y diferente, pero existe posibilidad que el juego se ponga un poco feo. Es por eso que se recomienda tener un kit preventivo, el cual es el siguiente. Un crucifijo atormenta a cualquier espíritu maligno o demonio, les recuerda la derrota en el Calvario y el triunfo de Dios, les recuerda que Él será su juez en el juicio final. Agua bendita, el demonio incluso puede entrar perfectamente en una iglesia, sus muros no lo contienen, el suelo sagrado no le frena, sin embargo el agua bendita sí que lo aleja. Reliquias de los santos. Atormentan a los demonios porque están llenas de la unción espiritual de los santos. La Biblia es la palabra de Dios, condena a Satanás y todas sus obras. Un rosario. Cuando es nombrada la Virgen María, los exorcistas perciben cómo los demonios se enfurecen enormemente al tener que enfrentarse a la Madre de Dios. Cruz de San Benito. La medalla de San Benito es un sacramento reconocido por la Iglesia con un gran poder de exorcismo. No es necesario tener el kit completo. Con que tengas uno o alguno de los objetos mencionados debe bastar. No es necesario que los tengas en el mismo cuarto de la sesión o enfrente de la Ouija, ya que puede intimidar a cualquier espíritu antes de que venga a jugar. Hay que recordar que la Ouija no es la única manera de que un espíritu malvado o un demonio pueda llegar a tu vida. Independientemente juegues a la Ouija o no, siempre es bueno tener un arsenal contra el diablo. Regla número 7. Nunca retes a un espíritu, te puede sorprender. En muchas ocasiones, cuando en las sesiones de Ouija no falta aquel valiente que no cree, o sea que estamos hablando de los escépticos, y quiere poner a prueba al espíritu, y no es que el espíritu se ofenda, si quiere alguna demostración de su poder, pero como para todo hay modos. Pedirle a un espíritu una señal o cualquier manifestación para poner un poco de emoción a la noche de una forma amable está bien, aunque pedir señales no es lo más recomendable, pero si lo propones como un reto de una manera incrédula o déspota, posiblemente no te va a gustar su respuesta, y no nos referimos precisamente a la respuesta que escribe en el tablero. Hay que recordar, amigos, que los espíritus, la mayoría son agresivos. En especial hay un demonio que ya tiene años manifestándose a través de la tabla de la Ouija,
y este se llama Soso, del cual vamos a hacer un especial aparte.